espacios en los cuales confluyan una gama de saberes que nos van a permitir vislumbrar un escenario reflexivo para el hacer investigativo y que realce nuestra tarea. La filosofía de la ciencia, muchachos, constituye un campo de investigación que es relativamente joven y que se encuentra en constante expansión. Un campo cuya fecundidad y relevancia responde a la naturaleza misma del objeto de estudio. La reflexión crítica sobre la ciencia es la adecuada valoración que ha dentro del impacto social que se está generando hoy en día. Es necesario considerar el fenómeno científico en toda su complejidad, analizando sus diversas dimensiones y contextos. A finales del siglo pasado, la filosofía de la ciencia solamente nos permitía ampliar o conocer el horizonte de la reflexión, pero esto ha ido expandiéndose y permitiendo que el proceso de producción de conocimiento se ubique en varios aspectos. De esta manera, es necesario que se asuma con especial interés todos los procesos y modos de hacer ciencia. Surgen cambios profundos que han marcado en el desarrollo histórico de esta ciencia, no solo un nivel en la teoría, sino también en los métodos y objetivos de investigación que se están estableciendo. Finalmente, para mí es relevante mencionar que existe una creciente vinculación, y me compete lo que es la relación entre la ciencia y la tecnología, que además de generar un nuevo espacio para la investigación, también permite destacar los procesos que en ella se gestionan para dar el conocimiento a los demás escenarios o ciencias. En este sentido, es importante señalar el impacto que ha tenido la ciencia y la tecnología hoy en día, que nos ha obligado a repensar y dimensionar un nuevo plano de conocimiento que tiene el acción. De esta manera, hay que reflexionar en torno al sentido moral y político que se han establecido con la ciencia. En suma, la filosofía de la ciencia tiene una batería de herramientas conceptuales que nos permitirán ir forjando el campo de la investigación como una plataforma adecuada para abordarla. Siento que la filosofía de la ciencia es una columna vertebral de este posgrado, que además se puede constituir en una línea de especialización. Me parece entonces, muchachos, que es un gran éxito esta situación que ustedes han decidido emprender y que no solamente se quede en esta asignatura, sino que la hagan en otras asignaturas. Me van a disculpar, le dije ya a los profesores que tengo una defensa ahorita a las 3 de la tarde, entonces no puedo acompañarlos en toda la jornada, pero trataré de cuando termine, volver a ello. Gracias. Bueno, gracias, profesora Amy, por estas palabras. A continuación, siguiendo el programa, tenemos a cargo la ponencia de la doctora Luisa Mendoza, cuyo título es La investigación académica entre la certeza y la incertidumbre. Bienvenida, profesor. Bueno, van a subir también el profesor doctor Nereo Mendoza, quien va a desarrollar la ponencia Filosofía de la ciencia y influencia en la investigación académica. Bueno, bienvenidos y para nosotros es un placer tenerlos con nosotros. Muy buenas tardes a todos quienes están aquí hoy acompañándonos. Agradezco y lo hago en nombre de Nereo Mendoza, que también sé que está en la misma tónica. Agradecer que ustedes estén
esta tarde acompañándonos y a las secciones que nos decidieron invitar, pues también nos sentimos agradecidos porque es una forma de compartir, aun cuando sea un corto trecho, con quienes están en este momento buscando el camino para la producción de conocimiento. Agradezco también a la profesora Ruth Oriana Pérez, que yo le llamo mi hija afectiva, porque hace tiempo que la seleccioné como hija y fue un amor a primera vista que crece y crece. En cuanto al profesor Henry Montero, ya yo he conversado con Nereo y creo que sí lo va a adoptar próximamente. Estaremos más cerca entonces. Bueno, en general les digo que decidí tomar este título, la investigación académica entre la certeza y la incertidumbre, porque creo que este enfoque podía serles útil a ustedes para el abordaje de sus fenómenos que van ustedes a estudiar. El título es la investigación académica entre la certeza y la incertidumbre. Para comenzar, yo voy a hacer uso de la alegoría de la caverna. Esta alegoría, voy a decir que es muy común. En muchos trabajos de grado, en tesis doctorales que yo he leído, he encontrado algún fragmento al menos de la alegoría de la caverna. No obstante, he querido ver qué análisis o qué interpretación le hacen quienes lo citan y he visto que es poca. Entonces, en consideración a eso, dije, voy a seleccionarla y desde algo tan aparentemente sencillo como es esta alegoría, vamos a conversar un poco acerca de la filosofía de la ciencia, en la medida de las posibilidades. Primero debo aclarar esto, que alegoría, por si acaso alguno tenía alguna duda al respecto, según la Real Academia Española, es la representación simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de estas o atributos, por el uso de la metáfora, el lenguaje figurado. Eso es una alegoría. Sí. Una metáfora de nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación. Eso es. Es decir, sirve para ilustrar cuestiones relativas a lo que ustedes andan buscando, que es la teoría del conocimiento, el asunto medular en la filosofía de la ciencia. Con esta alegoría, ¿qué intenta Platón hacer? Explicar la existencia de dos mundos. El mundo sensible, que es conocido a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, que es alcanzable solo, según él y para ese tiempo, mediante la razón. Luego debemos recordar, vamos a colocar el video correspondiente a la alegoría de la caverna. Pongan mucha atención porque luego vamos a hacer algunas consideraciones relacionadas con ese video. Esperemos que se oiga. Ahí hay un título que tiene comillas, que eso no lo diría, pero no lo digo. Fue otro. El mito de la caverna es una explicación simbólica del maestro Platón. Aparece en el Segundo Libro de la República. ¿Oyen algo? Se refiere a la situación del ser humano frente al conocimiento. Con él, Platón intenta explicar la existencia de dos mundos: el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo de las Me ideas. dicen que oyen porque si no debo desarrollar el título, pero si oyen no. Platón plantea en su alegoría una caverna en la que permanecía antes de su nacimiento unos hombres prisioneros. Estos estaban enfilados por el cuello y las piernas contra un muro.
un buen equipo de sonido. De todas maneras, nosotros estamos aquí, nos crecemos en las dificultades. Vamos a... Bueno, como Dios es grande, de todas maneras, hay estudiantes que me dijeron que la filosofía llena los intersticios de nuestra vida cotidiana. O sea, no es extraña a nadie ni a nada. Por supuesto que hay quienes piensan que la filosofía es algo extraño, abstracto, que solo lo saben neuronas andantes como Henry Montero, por ejemplo, y entonces se siente como complicado, se asustan cuando van a una clase de filosofía de la ciencia. Pero tal como es la sociología, la filosofía es nuestra vida cotidiana y todos pensamos, reflexionamos sobre el saber. ¿A qué nivel? Bueno, de acuerdo con esa capacidad. Pero nosotros vivimos la filosofía en el día a día. En cuanto a la investigación académica, mire cómo hacemos la consustancialidad. Está el lenguaje y está el pensamiento, que van imbricados. Está el área temática, están los paradigmas, que no podemos pensar sin paradigmas, y está la filosofía en el centro, o mezclada allí, haciendo que nosotros encontremos la verdad, hallemos la verdad. Vamos a pasar. Al final del siglo XX se presentan algunos escenarios interesantes. Uno de ellos, y que hay que mencionarlo, en un trabajo de Mendoza Suárez y otro de Telles, tuve que unir porque estaban más o menos juntos. El siglo XX, el final del siglo XX, es un escenario de profundos cambios y cuestionamientos a la episteme de la modernidad. En este momento de profundos cambios y cuestionamientos, eso no ocurrió en una sola área, ocurrió en todas las áreas de la existencia humana. Se podía pensarse que solamente eso tuvo incidencia en la ciencia, no, en las artes, en todo aquello que rodea la vida del hombre. Porque el hombre, nosotros como seres humanos, no somos compartimientos estancos, somos muchas cosas. Cuando la gente dice, pero tú eres, por ejemplo, Nereo, profesor de química, y cómo es que le gusta la filosofía, y además es que él es poeta. Ay, pero mire, sabe que es un sintagma nominal. Ese hombre es raro. No, él es un hombre completo en el sentido de su formación. Y nosotros no somos de matemáticas, somos de física, somos seres pensantes. Y tal como dijo Morán, no dejamos lo que está tejido. La complejidad se trata de eso. Hay en este final del siglo XX, hubo en el final del siglo XX y continúa, un cambio acelerado de ideas y de relaciones de poder. Si nos ponemos a revisar cómo ha cambiado el mundo en finales del siglo XX, comienzos del XXI, cada día que amanece uno dice, bueno, ¿cómo irá a ser la situación hoy? Es imprevista, es impredecible y nos atañe a todos. Hay una cuestión importantísima, el cuestionamiento a la lógica del modelo de la sociedad moderna. Nosotros asociamos el positivismo con la modernidad y nosotros como creemos que la modernidad se fue, porque la posmodernidad llegó cuando eso no ha ocurrido así, porque la modernidad no se acaba de ir, la posmodernidad no acaba de llegar, ellas están allí coexistiendo. ¿Por qué coexisten? Somos nosotros los que hacemos, le damos permiso para que coexistan. Hay también, cuestión que me parece bien importante, que la manejemos, tendencias desintegrativas que revelan, ¿qué cosas? Incertidumbre, impredictibilidad, desequilibrio y racionalidad. Se revela ahora donde antes hubo certidumbre, control, predictibilidad, respuesta concluyente y racionalidad. Si vemos nosotros esas tendencias que son más o menos dicotómicas,
vemos cómo es que de verdad que el mundo ha cambiado. Y nosotros pues no tenemos que percatarnos de eso. Por eso Platón dijo una vez, eso no fue ayer, fue antes de Cristo, estoy cansado de tanta certeza. Y con el dedito así todo, porque estaba hasta bravo, cansado de tanta certeza. Más adelante, ya aquí en Venezuela, el recién fallecido Rigoberto Lanz dijo también algo muy sabio: estamos viviendo un gran cambio epocal. Ese gran cambio epocal es donde están coexistiendo el modelo de la modernidad con el de la posmodernidad. Y nosotros estamos entre esas dos aguas, pero no nos vamos a ahogar, porque somos seres pensantes y estamos tratando de entender a través de la filosofía. Hay reflexiones en este curso que las podemos plantear. La primera, la que no es que la vamos a responder, vamos a irnos con la preocupación. Lo interesante es que cuando uno venga a un evento de esto, no es que se vaya sabido, sino que se vaya preocupado. Por ejemplo, la producción de conocimiento en este escenario de cambio epocal. ¿De qué se trata esto? ¿En qué pensamos nosotros a propósito de este cambio? ¿Cómo se produce el conocimiento? La otra es la academia y la difuminación de las certezas en la ruta de producción de conocimiento. ¿Cuál es la postura de la academia ante la difuminación de las certezas? ¿Ha reaccionado la academia? O me pregunto si llega Platón y se sienta ahí al lado de las muchachas y dice, bueno, si yo veo esto será, ¿qué cosa será esta? Cuadradito, no sé. Eso está medio raro, no es como lo mismo que yo viví. Aquí es un modelo, ¿qué será esto que está aquí? Pero lo demás yo creo que sigue igual, no hay mucha variación. Si Platón pensara así, estaría en nosotros el reflexionar por qué no hemos cambiado. Si ha habido un gran cambio epocal, porque seguimos nosotros haciendo lo mismo, pensando lo mismo. La filosofía de la ciencia es una pregunta. Convidada de piedra en la actividad investigativa, ritualizada en los ambientes de posgrado. Hay un artículo que Nereo escribió, creo que en el 2004, y cuando yo lo leí, dije, este artículo está un poco difícil de entender, es arduo el texto. Creo que voy a tener que ponerme los zapatos altos para poder entenderlo. Lo leí una vez y lo dejé como hasta la mitad, pero yo con mi característica de conducta de mujer batalladora dije, no, voy a volver sobre él. Y no volví una vez. Es como dice la gente, volví N veces y dije, lo voy a leer hasta que lo entienda. Los tacones altos que me coloqué fueron los tacones altos académicos, por supuesto. Y cada vez que leía el texto, pensaba, lo veía más sencillo, más asequible, y decía, este texto como que cambió porque ahora lo estoy entendiendo. Y la cosa no era así, era yo quien estaba cambiando, no el texto, porque el texto está allí. Lo que ocurre es que la lectura hace de nosotros seres más ilustrados, seres mejores, personas que somos capaces de entender cualquier concepto, por abstracto que sea. Entonces, en ese artículo, cuyo título es Paradigmas de Investigación, él decía cosas como esta: ciertamente en esta institución y en muchas otras se está haciendo investigación desde lo ritualizado, desde la metodología, sin una reflexión ontológica y epistemológica previa que nos haga comprender o que justifique, mejor dicho, por qué se usó tal o cual metodología. Yo hago un mea culpa, porque cuando hice mi trabajo de posgrado, me dijeron, haga esto, maestría, y así lo hice. Luego de que apruebo mi trabajo de grado, es que me percaté de que había hecho algo de lo cual no estaba muy consciente. Y entonces le pregunto a Nereo, ¿cómo fue que yo logré hacer eso? Y él me dice que fue por el método religioso, que Dios es tan grande que hasta terminé eso. Entonces dije, qué interesante,
como no le podemos dejar a Dios todo porque tiene mucho trabajo, tenemos que ayudarnos nosotros. Esas reflexiones ontológicas y epistemológicas de rigor previas a la metodología ayudan a que la investigación no sea estandarizada, que la investigación sea pertinente y que tú no investigues, como yo le decía a los estudiantes esta semana, para que te entreguen un cartón que te acredite como magíster, especialista, doctor. Que es muy bueno que nosotros tengamos nuestros cartones porque eso ayuda. Pero la pregunta es, ¿con qué respaldas tú ese cartón? Cuando yo digo soy investigador, un momento, lo voy a revisar a ver hasta qué punto yo lo puedo hacer. Yo no estoy ya en la caverna, no estoy viendo mis propias sombras. O si esa reflexión la estoy haciendo a la luz del gran cambio epocal del cual está hablando Rigoberto Lanz. Un momentito, pásela. Cuando yo hice ese trabajo de grado, hace algunos años ya, me tomé una foto y yo dije, voy a ponerla ahí para que vean que en ese tiempo yo era un muchachita inocente, pero ya crecí y ahora no soy ontológicamente inocente ni epistemológicamente inocente y siento que la investigación académica debe estar estrechamente imbricada con la filosofía de la ciencia. El pedagógico, las universidades deben dejar de hacer trabajos académicos pragmáticos operativos, porque eso no forma ningún científico. Realmente yo quisiera enviarles la presentación a quienes deseen, les puedo dar la presentación a los profesores, para que al menos las preguntas que están allí las reflexionen y entendamos que para calzar los puntos de investigador tenemos que nosotros tener alguna base de filosofía de la ciencia, al menos básica, pero no puede ser que no tengamos ninguna. El pedagógico debe dejar de ser una institución donde se guarden en los anaqueles trabajos, en los cuales no hay mucha diferencia, porque primeramente no son reflexionados, segundo, se mide, no sabe por qué se mide. Cuando se nos habla de hermenéutica y dialéctica nos asustamos, y cuando se habla de filosofía de la ciencia, pues nos salimos corriendo. Esas cosas las tenemos que evitar, pero como sé que falta mucho por decir sobre el asunto, le dejo a mi hermanito mayor para que él entonces complete muchas de las ideas que yo asomé acá. Pero que cuando tenemos clases en nuestro grupo, siempre le decimos, vamos a compartir, vamos a estudiar como niños, vamos a trabajar. Y si vamos a leer un texto o a conversar algo, hagamos algo que es bien útil, que es el anclaje necesario del lenguaje abstracto a un lenguaje sencillo, pero que no deje de ser profundo, porque la profundidad no podemos perderla nosotros. Lo que no podemos es complicarle la vida al que está sentado allí porque se asusta y lo perdemos para la academia. Queremos ganarlo, no perderlo. Porque si nosotros perdemos a los estudiantes cuando finalizan el trabajo de grado o la tesis doctoral, en ambos casos, ellos, en vez de quedarse con nosotros investigando, no hacen la cruz, se van y no vuelven. Y esa no es la idea. La universidad tiene que sumar voluntades para la investigación académica. Y de eso es muy responsable la filosofía de la ciencia, pero también la actitud de los estudiantes hacia la filosofía de la ciencia. Siempre que pueda verlos por ahí y comentarles algo, les comentaré. Pero fue agradable tener esta oportunidad de conversar, porque siento que hay muchas personas que aún creen que la filosofía es algo del otro mundo, ¿no? Que de este mundo está cerca de nosotros, está en todos los intersticios de nuestra vida cotidiana, y eso lo debe entender cualquier investigador, empezando por ustedes que están en este periodo de formación. Estamos a la orden cuando haya la oportunidad de conversar sobre algunos otros aspectos, pero por lo pronto
les quiero dejar esta alegoría como un motivo de reflexión. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor Nereo Mendoza, el cual va a desarrollar el punto relacionado con la filosofía de la ciencia y su incidencia en la investigación académica. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Entre tanto, mi bella acompañante en cuanto a la tecnología hace los cambios correspondientes, pues yo aprovecho para saludar a las personas que organizaron el evento, a la cabeza de quienes están mi colega y amigo Henry Montero y Ruth Pérez. Luisa, por razones de ser una dama, pues le dedicó mucho espacio a él. Yo le voy a dedicar mucho espacio a Ruth, porque bueno, entonces... ¿Perdón? Claro. Bueno, entonces, la idea es pues, vamos a compartir algunas reflexiones. Debo decirles que Luisa se aprovechó de mi nobleza, porque cuando ella estaba terminando su tesis de doctorado, entonces yo le decía de mi alegría por su éxito, porque sencillamente había calzado tales puntos que yo salgo diciéndole, pero dice que sí me he asomado y digo cosas, ¿no? Entonces le digo, no, porque a partir de ahora estoy tan feliz porque tengo una interlocutora válida. Ya se lo agarró en serio. Yo lo que quería era jubilar, pero no me ha dejado. Entonces, bueno, aquí andamos, pues. Yo voy a continuar el trabajo que ella comenzó, porque de hecho me sentó en su casa y me dijo, bueno, vamos a organizar el trabajo con seriedad porque esa gente que va a asistir es muy seria. Bueno, entonces tuvimos que organizar el trabajo con mucha seriedad. Bien, me dijeron que dispongo de 40 minutos. Entonces, esos 40 minutos vamos a hacer como en el fútbol. Tiempo fuera todo lo que hablé ahorita. Y entonces comenzamos nuestra cuestión. Yo tengo un vasito por allá, si me lo trae mejor para no gastar el otro. Bien, el asunto entonces está en que vamos a tratar de gastar esos 40 minutos. Somos 200 láminas, las cuales no voy a explicar, porque este tipo de evento es para hacer una presentación, no para explicar. O sea que yo no voy a dar clase, porque las clases las dieron Ruth y Henry. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Sobre la base de los hombros de los gigantes que son ellos y que son ustedes ahora, nosotros vamos a hacer algunos comentarios para provocar unas inquietudes que nos permitan fundar una conversación ahora después del refrigerio, que está muy bueno. Bien, entonces comenzamos. La idea de tomar el mismo nombre del evento para la ponencia me parece muy interesante porque vi la palabra incidencia. Entonces resulta que la filosofía tiene incidencia en la investigación educativa. Y resulta que si la filosofía tiene incidencia en la investigación, la palabra incidencia casi es como la palabra coroto, que coroto sirve para todo. Bueno, entonces resulta que vamos a tratar de incorporar una serie de aspectos en términos de la incidencia. Yo me voy a basar en lo que ustedes saben de filosofía, que es mucho, y en la investigación educativa, de la cual también ustedes saben mucho. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a dedicarme a trabajar la incidencia? Aquí entre nos, en la incidencia también caben los chismes. Entonces yo voy a trabajar uno que otro chisme, ¿sí? Voy a hacerlo con alegría, pero no con falta de respeto para con ustedes. Comenzamos.
Lo primero que debo decir es que yo saludo muy cordialmente pues, a todas las personas acá presentes, pero como ya lo hice, pasamos a hablar. Y debo decirles además que no queremos bolsas. Eso lo compartí con Henry y lo compartí con algunos amigos. No queremos bolsas. Porque vamos a ver la lámina siguiente, en la cual dice que hoy, 3 de julio, es el Día Mundial de la Lucha contra el Uso Irracional de las Bolsas de Plástico. Por tanto, debo decirles que no queremos bolsas. Ocurre que en Ruanda, si no me equivoco, es en el África donde se comienza este movimiento, porque ante unas lluvias se taparon las cañerías, porque ellos, emocionados con la comodidad que significan las bolsas, ensuciaron, porque aquí hay muchos ruandeses también y muchos de esos países que hacen esas cosas. Aquí muchos están de incógnito, pero ustedes vivir en la vida cotidiana y de reflexionar acerca de los eventos de la vida cotidiana para ver, vamos a verlo en la siguiente lámina, para ver eso que apareció arriba es importante, una más por favor, para ver que filosofar es vivir en modo de pregunta, que fue lo mismo que decía en la lámina anterior. Entonces, no podemos pasar. Quiero decir que en esta lámina sigue la idea. Entonces, la cuestión está en que yo reflexiono para buscar lo que esos autores que estaban en la lámina anterior trabajaban como la reducción trascendental. Es la cuestión de la búsqueda de la esencia misma de las cosas y un poco esa idea que viene de Husserl, bueno, es desarrollada también por Katz, es desarrollada también por Osorio, que entre tanto. Bueno, lo importante del caso es que yo debo ir a la esencia de la cosa y no quedarme con la cosa en términos de vida cotidiana. Había una comiquita que a mí me gusta mucho recordar porque como ustedes no la vieron, entonces yo la recuerdo para que sepan que los hijos míos sí la vieron. Había una comiquita, un programa de muñequitos que se llamaban los Thundercats, y en ellos había un fulano gato de los felinos esos que tenía la espada del augurio, la cual permitía ver más allá de lo evidente. Bueno, en sentido figurado, nosotros en la universidad venimos a buscar la espada del augurio. La idea es que nosotros podamos reflexionar y ver más allá de lo evidente. Vamos a tratar de ver 2 o 3 cosas más allá de lo evidente como una aplicación de lo que ustedes aprendieron en el curso de filosofía. Veámoslo. La primera cosa es que si yo me pongo a pensar en la vida no está marcada sino por estos 4 recipientes. En líneas generales, su primer recipiente es el tetero, porque ya no hay lactancia materna, lamentablemente. Pero bueno, ojalá que se recupere. Entonces, la primera cosa es, tú bebes tu tetero. Luego, tú empiezas a beber porquerías como estas bebidas ricas en azúcar, sacarosa, etcétera, etcétera. Y luego te vas a beber bebidas espirituosas. Y luego vas a consumir, ya no como bebida, pero vas a consumir suero fisiológico. En general, aquí transcurre la vida de los seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué a veces nos ponemos pantalleros? Si en esencia la vida pasa por aquí, en mayor o menor grado, esa es la secuencia de la cosa. Y de esto se dio cuenta Sabater cuando a los 11 años se percata, pero no es que la gente se muere, no, es que yo me voy a morir. ¿Por qué lo estás haciendo? Y puede que inclusive seas tú quien tiene la razón y no el tutor. Bueno, lo importante del caso es que hay modos de investigar y no todos los modos de investigar son iguales. Y el cuento de que el método científico, primero que es la nueva religión, eso es falso. Y segundo, que las verdades científicas son dogmas, también es falso. Entonces ocurre que hay diferentes modos de producir conocimiento académico, un buen sector de él, llamémoslo conocimiento científico, pero no todos los esquemas de trabajo van a ser los mismos. Por esa razón es que yo debo reflexionarlo desde la filosofía. Yo debo reportar de tal manera que el discurso
sea organizado y por tanto sea enseñable, sea comprensible. Y luego pues tengo ciertos hitos que debo desarrollar en ese discurso. Cuando el discurso está bien estructurado, cuando no es un arroz con mango, diciéndolo como lo dirían mis abuelas tocuyanas, entonces usted puede comunicarlo. Pero ¿quién lo comunica? No necesariamente el investigador es un buen comunicador. Igual que no todo poeta es un buen declamador. Hay poetas excelentes que cuando declaman son el desastre, pero no importa, para eso están los declamadores. Entonces, en el caso nuestro, estamos los pedagogos. Vamos a pasar esa columna. Según Flores Ochoa, los pedagogos somos los que organizamos el discurso para efectos de ser comunicado. Y eso es lo que se conoce como la enseñabilidad y pedagogización de los saberes. Un conocimiento, un discurso no enseñable, esto es desordenado, no puede ser pedagogizado fácilmente. El fulano tiene que empezar por organizarlo y después plasmarlo en términos comunicacionales pedagógicos. Lo ideal entonces es que el investigador y el pedagogo trabajen de manera mancomunada. Pasamos y nos encontramos con que se critica a los científicos que enseñan porque tienen situaciones en la negociación, los bloques de contenido, en las competencias, en los objetivos, etcétera, etcétera. Y los parámetros que articulan la cuestión tienen que ver con metas educativas, con enfoque pedagógico, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo les dije que no lo iba a explicar, voy a cumplir mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahí está la bibliografía. Ustedes buscan a Flores Ochoa, los que ya lo olvidaron, porque todos lo leyeron, entonces allí revisan ahora con detenimiento. Entonces, fíjense ustedes como lo que me interesa es que filosofía de la ciencia y la investigación educativa y la educación en general se encuentran hermanadas en este espacio. Ahora, ¿qué vamos a entender por pedagogía? Porque ya eso sería la concreción en específico. Bueno, les voy a dejar un pensamiento de un fragmento de un artículo de Arturo Gulapietri, en el cual dice que la cosa consiste en no olvidar la vieja enseñanza natural del animal para su cría y del salvaje para su hijo, que era la enseñanza de sobrevivir en el medio de la mejor manera. La jungla de Tarzán ahora es una jungla cibernética. Ahora es más difícil sobrevivir en algunos aspectos que cuando a uno le toca monte y culebra. Entonces, el asunto es cómo vamos a hacer los pedagogos para enfrentarnos con un mundo de absoluta incertidumbre, como ya lo planteaba la doctora Luisa en su discurso. Entonces ocurre que vamos a visualizar entonces cómo es que se maneja lo investigativo. Entonces, en el campo filosófico nosotros tenemos que, si reflexionamos, el método científico natural obedece al paradigma de simplicidad. Nosotros lo que tenemos es un mundo sumamente complejo, pero está sujeto a ciertas leyes naturales, y nosotros lo que hacemos es descubrir esas leyes y plasmarlas de una manera explicativa, predictiva y de control, de tal manera que eso no es sino al complejo mundo lo simplificamos y lo expresamos en términos de una ley. Entonces resulta que hay gente que dice que la química y la física, etcétera, etcétera, ni siquiera dicen difíciles, dicen pelúas. Bueno, sí son pelúas, pero su paradigma es de simplicidad. Ellas todas llevan a tratar de establecer el sistema matemático que lo puede explicar sencillamente. ¿Qué hace el científico natural? Todos, y los científicos sociales cuantitativos, todos observan, buscan regularidades y establecen generalizaciones. Las generalizaciones son principios, leyes o teorías que no son leyes de verdad, que las llamamos leyes, pero que no lo son, pasamos. Y el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general y sirve para establecer las normas. Un poco es el mismo cuadrito pasado. De tal manera que cuando yo tengo una hipótesis a la cual llamo ley,
pero que de verdad no es una ley, es una aproximación que funge para efectos prácticos como si fuese una ley, y yo digo que es una ley, pero hasta que funcione. Cuando hay información nueva y la ley no la explica, entonces viene el colapso del modelo, porque llegando a la chiquitica es un modelo, entonces sencillamente el modelo lo tengo que cambiar y se acabó el cuento. Y eso es lo que se conoce como la ruptura de paradigmas, o que se conoce como la ruptura de los modelos, o que subyace en la tesis de Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas. Entonces produjo conocimiento científico social cuantitativo que es y obedece a la misma lógica de los científicos naturales. Pasamos. Porque ellos trabajan organizadamente, razonan inductivamente también de lo particular a lo general, pero en términos no explicativos sino interpretativos, el conocimiento que producen no es de tipo legal, nomotético, sino de tipo ideográfico que explica lo particular, y el ámbito es singular y no universal como en el otro caso. El razonamiento inductivo de la investigación cualitativa entonces tiende a la búsqueda de significados que se atribuyen a situaciones de la vida cotidiana como fuente de saber. Pasamos. Ocurre que estos conocimientos se pueden legitimar en lo real social, mientras que los conocimientos cuantitativos se legitiman en el marco teórico y en la medición, en la validez y en la confiabilidad de los instrumentos para tener resultados apropiados. Aquí se legitima en lo real social. Esto es, yo tengo que ir donde los actores y que ellos confirmen que sí están de acuerdo con lo que yo interpreté. No es que yo interpreto lo que me da la gana y lo reporto, yo tengo que ir donde los actores sociales para que ellos me legitimen, no solo lo que dijeron, sino lo que yo interpreté, y hasta que ellos no me den el sí, la investigación no está legitimada. El paradigma sociocrítico, vamos a ver qué pasa con él en la siguiente lámina. Resulta que en esencia trabajamos la idea de la investigación-acción, y la investigación, hasta ahí, y la investigación se toca, en el caso del paradigma sociocrítico, se toca con la transformación y la praxis sociológica, y se toca con la acción social. Entonces, si yo estoy acá y produzco conocimiento, es investigación, y es investigación de corte sociocrítico, porque no es que solamente produzco el conocimiento, sino que ese conocimiento tiene de alguna manera satisfacción del compromiso. O estoy en acción social y también se puede dar este caso. Por tanto, la investigación-acción, y ahora sí pasamos un clic más, es la zona de intersección que tenemos señalada ahí con el asterisco. De tal manera que lo que la gente hace de reparar pupitres, pintar salones, etcétera, etcétera, señores, eso no es investigación. Eso se llama explotación del niño por el maestro, o explotación del niño y el maestro por la escuela, o explotación de la escuela por el Estado, pero eso no es investigación, a menos que estemos trabajando en un área de intersección como por ejemplo esta. Si no hay producción de conocimiento sistemáticamente planificado y ejecutado, etcétera, etcétera, con los 4 momentos fundamentales que dijimos, eso no es investigación. Pasamos. Entonces ocurre que la investigación-acción se puede tocar a su vez con el servicio comunitario y con el trabajo comunitario. Se puede tocar, pero el servicio comunitario y el trabajo comunitario no son investigaciones per se, pero ellas pueden tocarse y solaparse y entonces, los proyectos factibles y los proyectos especiales, estos son harina de otro costal que no tenemos tiempo de tocarlo hoy, pero el asunto está en que ellos son propuestas. Esta es una propuesta con estudio de factibilidad y esta es una propuesta que se sale de los cánones normales. Por tanto, hay un debate paradigmático indispensable para abordar la investigación, puesto que la coherencia discursiva tiene sustentación en esto. Si usted no tiene claridad paradigmática, entonces el conocimiento que usted produzca es episódico, por tanto el discurso que usted escriba es sencillamente una colcha de retazos. Claro, da pena, no vayan a decir a su vecino eso, ¿no? ni a su compañero. Ustedes díganselo en francés, díganle collage. Pero bueno, es el mismito cuento, es la colcha de retazos. Por allá hay
una gente muy simpática que ahora a las investigaciones cualitativas les quitó el término objetivo, porque eso va con la idea de objetividad. Y objetivo es una cosa y objetividad es otra, y una cosa no tiene nada que ver con la otra, y allí de nuevo tenemos que recurrir a los colegas y amigos filósofos para que nos ayuden a discriminar entre situaciones. Entonces hay investigaciones positivistas, socioconstruccionistas, sociocríticas, proyectos factibles, proyectos especiales. De eso hablamos. Vamos a pasar de una visión rápida, no me voy a detener, para que ustedes visualicen la diferencia que hay entre ellas. Pasamos. Los objetivos, todo el mundo sabe que los objetivos son hitos en la ruta. Eso no es problema. Quiero referirme a esto. La investigación positivista puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o causal, y cada una de ellas tiene objetivos de determinada naturaleza. Por ejemplo, los objetivos de una investigación exploratoria, por mucho que sea cuantitativa, debe referirse a cómo identificar variables. El producto de una investigación exploratoria es reportar variables, porque nadie sabía nada. Bueno, mucho es que yo reporte variables. Descriptivo, acopio información sobre las variables ya reportadas, o sea, me monto en los hongos de la exploratoria. La correlacional, busco coeficientes de correlación entre estas anteriores, y las causales o explicativas, entonces son las que me van a dar relaciones de causalidad. Esta es la que me da el sistema de hipótesis, esta es la que me da hipótesis nula y hipótesis alternativa, y que yo puedo establecer las relaciones. Entonces, la naturaleza de la investigación me va a decir cómo voy a elaborar los objetivos. Por tanto, eso me dice cómo elaboro el diseño, por tanto, eso me dice cómo produzco el conocimiento, por tanto, eso me dice cómo lo voy a escribir. Hay una lógica que hay que respetar. Pasamos. Lo que no ocurre con la socioconstruccionista, la cual se orienta a conocer, a interpretar y a generar conocimiento, pero en términos ideográficos. El verbo conocer en investigación cuantitativa está prohibido.